Muy buenas noches, hermanos, amigos, colegas. Les doy la bienvenida a nuestra noche de discipulado, como todos los martes, a esta misma hora, por esta misma transmisión, esta misma vía de transmisión. Agradecemos al Señor su bendición. Agradecemos al Señor el que usted esté conectado y participe de este estudio. Esperamos serle de bendición. No nos mueve otro interés que no sea ustedes. Y si le es de bendición y usted puede compartir, pues comparta. Pero lo importante es que usted se alimente espiritualmente, que usted se alimente, que usted se fortalezca en el Señor. Como le habíamos anunciado, esta noche, dentro del tema de las disciplinas espirituales, asistencia al templo o lo que llamamos iglesia. Este es un material que hace un tiempito que preparé y coincide con lo que está sucediendo. Vamos a ver qué nos dice el Señor a nosotros en esta noche. Este estudio lo vamos a dividir en dos partes porque es muy extenso para hablarlo a través del Facebook. Vamos a dividirlo en dos partes. Hoy tocaremos la primera parte y el próximo martes la segunda parte. Vamos a tomar como base bíblica para el estudio al libro de los Hebreos, capítulo 10, versos 23 al 25. Voy a leer estos versos, pero además citas bíblicas. No la puedo leer toda porque el tiempo no daría, sino que tome su libreta, su libreta de apuntes, su lápiz, lapicero, y anote la cita para que luego usted, sea mañana cuando guste, repase, se retroalimente repasando y leyendo estas citas bíblicas. Dice Hebreos 10, 23 al 25 lo siguiente: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. A otro para estimularnos al amor y a las buenas palabras y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando un tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es una invitación que hace el autor de los Hebreos a los creyentes en esa época, que no dejaran de congregarse, de estimularnos, de amarnos, de confraternizar, porque aquel día, el día cual se acerca, el día, y hoy más que nunca podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el día del Señor está cerca. Que los acontecimientos que estamos viviendo son claros y precisos. Nos anuncian el pronto retorno de Jesucristo por su iglesia. Por lo que hoy debemos estar preparados. Conversaba con alguien hoy y le decía que este tiempo es el tiempo de definirse. Es el tiempo limpio, se limpie más, se santifique más, busque más la presencia del Señor. Y queda demostrado que no es el edificio lo que nos hace santo, porque nos viene a buscar paredes, nos viene a buscar templos,
viene por su iglesia, a buscar su iglesia, la cual está ataviada como una novia para su novio, según Efesios 5. La asistencia al templo. Fíjense, el que no tenga el manual, lo que estamos usando el manual de discipulado, estamos en la página 39. La Biblia nos dice para alabar a Dios con otros creyentes y ser instruido en la palabra, lo que contribuye a nuestro crecimiento espiritual. La cita que leímos en Hebreos dice que no dejemos de congregarnos. No dejemos de congregarnos. Y aquí surge la pregunta. Pero ahora no nos estamos congregando. ¿Quién dijo que no? Recuerde que Jesús dijo, donde quiera, oye bien, donde quiera, no dijo un edificio, donde quiera, habló claro, donde quiera, que hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. En este momento, usted que está siguiéndonos desde su hogar, usted está congregado, usted se está nutriendo, ya usted tuvo un tiempo de alabanza y adoración al Señor como se hacía en el templo, y ahora está recibiendo el alimento espiritual. Muy remoto, donde no hay templos, donde no se les permite a los creyentes tener un templo, y los creyentes se reúnen y adoran en el nombre del Señor. Pero para que crecer espiritualmente tenemos que congregarnos, sea en una casa, en una cueva, debajo de un puente, debajo de un árbol, pero hay que congregarse. Hoy, dadas las circunstancias, en la mayoría de los países del mundo, en la casa. Pero estamos congregados. Y esto nos ayuda a crecer. Si usted busca Hechos 2, 42 al 47, va a encontrar que los cristianos primitivos se reunían en las casas. Lo mismo que dice Hebreos 10:25. El templo es el lugar donde los creyentes pueden amarse unos a otros cuando estamos en el templo. Primera de Juan 4:12. Y exhortarnos los unos a los otros. Hebreos 3:13. Servirse los unos a los otros. Gálatas 5:13. Romanos 15:14. Que para eso surgieron los templos. Pero según fue avanzando el mundo, muchos de nuestros templos, muchos en el mundo, perdieron el carácter sagrado. Y algunos les daba lo mismo, como sucedió en algunos casos, y como vi algunos videos hace unos años, de templos que al terminar el culto recogían la silla y lo convertían en una sala de baile para oír música mundana y bailar música mundana. Eso sucedió en varios lugares. El templo, que no es la iglesia, pero es donde se congrega la iglesia, tenía o debe tener un carácter sagrado. Claro, si cae en los extremos. Ahora bien, ¿a qué llamamos iglesia? Lo primero que queremos establecer es que cuando una persona confía en Jesucristo, es decir, se convierte a Jesucristo para salvación,
es hecho miembro del cuerpo de Cristo. Usted, si es convertido, si es cristiano, es miembro del cuerpo de Cristo. Siéntase en el cuerpo de Cristo, según Corintios 12:27. Para que el cuerpo de la iglesia funcione plenamente, todas las partes del cuerpo necesitan estar en función, estar presente. Un cuerpo sin una mano, sin un pie, no está completo, no funciona completamente. Y cada uno de nosotros formamos parte de ese cuerpo, somos necesarios, no estamos por casualidad. Ningún órgano que esté en su cuerpo está por casualidad, es porque Dios lo consideró necesario y por eso usted está ahí. Entonces, cuando llegamos a alcanzar la madurez espiritual, que no se consigue sin congregarnos. Los llaneros solitarios, que abundan mucho por ahí, que no van a ningún templo, no van a ninguna iglesia, no se reúnen con nadie, nunca alcanzan madurez, porque cuando nos congregamos compartimos la palabra y esto nos ayuda a crecer en el Señor. De manera que podemos decir, como muchos dicen, la asistencia al templo no es obligatoria. Dios no obliga a nadie a ir al templo. Dios no obliga a nadie. Pero es voluntaria. Y cuando usted voluntariamente va al templo a adorar y a bendecir al Señor, usted es bendecido y también bendice a otros. Ahora hay tres cosas, tres propósitos debe tener nuestra visita al templo. Oye bien, tres. El deseo o desear adorar a Dios. El creyente verdadero que mantiene una relación con Dios no va al templo a entretenerse ni a que lo entretengan. Va al templo porque hay un vivo deseo, hay un hambre para adorar a Dios. Lo que está ocurriendo hoy. No estamos yendo al templo, pero a cada uno de nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, nos da deseo. Y ese deseo de adorar a Dios nos mantiene dando servicio en nuestros hogares. Porque nada puede impedir, ni la circunstancia, ni el espacio físico puede impedir que adoremos a Dios. Y si usted no siente deseo de adorar a Dios de todo corazón, con todo el alma, con toda su mente, tiene que revisarse. Segundo lugar, segundo propósito, es ser instruido en la palabra. ¿A qué vamos al templo? ¿A qué nos congregamos? Para ser ahora mismo, instruyendo la palabra. El templo es un lugar que se diseñó para que desde ahí se predique la palabra. Pero, como en la iglesia se sigue reuniendo, usamos todos los medios posibles para que la palabra de Dios llegue. Nunca encontrará ni un pastor que le va a hablar de otra cosa que no sea de la palabra de Dios. Haciendo chistes, ni inventándome cosas, pero siempre encontrará un pastor interesado en enseñarle la palabra de Dios. Si usted no la recibe, si usted no la aplica, y ese es su problema, pero mi responsabilidad es instruir en la palabra. Y el tercer propósito de congregarnos es tener compañía, ver mis hermanos. Yo tengo hambre y deseo de ver mis hermanos. Y estamos programando a ver si para el domingo podemos tener el culto, transmitirlo vía Zoom. Porque quiero verle la cara a ustedes. La cara elegante que tiene cada uno de ustedes, quiero vérsela. Estamos haciendo todo lo posible para el domingo transmitir el culto vía Zoom. En la semana se recibirán más intrusiones. Pero tengo deseo de verlo porque el compañerismo es necesario.
es vital para el fortalecimiento de la fe. Ahora del siglo, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Voy para la iglesia. Estoy en la iglesia. Mi iglesia queda en tal esquina, en tal dirección. Es el lenguaje que usamos, el lenguaje religioso. Mucha gente entiende a la iglesia en la actualidad como el edificio. Y eso de considerar el templo, edificio como iglesia, no es bíblico. Porque la Biblia no define al templo como iglesia. Y se lo voy a demostrar. Estoy muy atento a todo lo que yo estoy diciendo esta noche. La palabra iglesia viene del griego. Póngale acento sin acento. Eclesia, en griego. Que significa una asamblea o una convocatoria. También significa lo llamado de adentro a lo de afuera hacia adentro. Convocar a una reunión. Y ahí viene la palabra iglesia. La raíz o significado de la iglesia la iglesia no es el edificio. La iglesia la compone la gente. La gente. Dios nos ha llevado en esta crisis a que entendamos algunas cosas. Y yo soy parte de lo que voy a decir, de ese error que se cometió por muchos años. Descuidábamos la gente para envolvernos en la construcción de edificios. Gastamos más dinero en edificios que en las misiones, que en el cumplimiento de la gran comisión. Y hoy todos los edificios están vacíos. Y si Cristo viene mañana, no es que estamos en contra de que haya templo, fue que sobreenfatizamos eso. Es más, se medía el éxito de un pastor si construía un templo. Construyó un templo. Y no es así. Lo importante es edificar a los santos para la obra del ministerio. La gente usualmente, cuando usted le pregunta, ¿dónde tú vas? ¿Dónde así? El nombre de la denominación. La iglesia tal, la iglesia metodista, la iglesia menonita, la iglesia pentecostal, Church of God, etcétera, 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 etcétera. Pero, si usted le da una lectura, a Romanos, capítulo 16, verso 5, anótelo, para cuando vaya a repasar. Romanos 16, verso 5. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Saludad también. Pablo se refiere a la iglesia en una casa. La iglesia primitiva. La iglesia se reunía en una casa. No un edificio que alberga la iglesia, sino al cuerpo de creyentes. La iglesia no es el edificio, La iglesia no es el edificio. La iglesia la componen los creyentes lavados con la sangre de Cristo. En estos momentos, su casa, de donde usted me está viendo ahora mismo, 2 o 3 reunidos en su nombre. Y dele gloria a Dios por eso, porque su hogar, porque su casa es el edificio donde la iglesia está reunida. La iglesia es el cuerpo de Cristo, según Efesios 1, 22 y 23. Y el cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes desde el tiempo del Pentecostés, en Hechos 2, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, la iglesia
Desde Pentecostés hasta la fecha, la componen, la han compuesto y la compondrán todos los creyentes lavados con la sangre de Cristo. Hay dos aspectos que quiero mencionar que tienen que ver con la iglesia. Primero, le voy a hablar la iglesia universal, global. Ahí estamos metidos todos, cristianos de todas las denominaciones, cristianos independientes, que no están en ninguna denominación. Estamos todos ahí. La iglesia universal es la iglesia formada por todos los que tienen una relación personal con Jesucristo, forman parte de la iglesia universal. Primera de Corintios 12, verso 13 al 14 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, no hace diferencia de clase ni de nacionalidad. No. La condición es lavado con la sangre de Cristo, diseminado por todo el mundo. La iglesia verdadera no es ningún edificio de iglesia o denominación. Yo no puedo decir que los de tal denominación no son de la iglesia de Cristo, porque no son de la iglesia de Dios a la que yo pertenezco. Yo no tengo calidad para decir eso. Si son lavados con la sangre de Jesucristo, que se encuentra en todas las denominaciones, póngale el nombre que usted quiera. Ahí hay personas lavadas con la sangre del Señor. Eso forma la iglesia. La iglesia universal de Dios la forman todos aquellos que han recibido la salvación a través de la fe en Cristo. Esa es la iglesia global, la iglesia universal. Pero también el libro de Gálatas, capítulo 1, versos 1 y 2, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Lo que quiere decir que en la provincia de Galacia habían diferentes congregaciones en esa provincia. También podemos ver en Romanos capítulo 16 y 1 Corintios 16 y 19 la misma referencia que hay en Gálatas. Una iglesia puede ser bautista, metodista, pentecostal, etc. La iglesia no la define el nombre, sino su relación con Jesucristo y quienes la componen. Entonces, la iglesia, contrario a lo que algunos piensan, no es un edificio, es decir, el templo. El edificio donde llegamos a adorar a Dios no es la iglesia, es el templo. Es el templo, aunque erróneamente se le califica y se le llama iglesia. De manera que yo quiero que tengamos ese concepto bien claro de lo que es la iglesia. Entendamos, hermanos queridos, hermanos del alma, que el edificio no es la iglesia. La iglesia la componemos todos nosotros. En definitiva, podemos decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, como la comunidad de todos los creyentes que se reúnen y se congregan en distintos lugares del mundo en familia que sirven como templo. Por la gracia de Dios, y esto que voy a decir ahora lo digo con toda humildad, no pretender ser un sabio ni una autoridad en este asunto, pero Dios por su gracia y su misericordia me ha concedido el privilegio, la gracia, la bendición de viajar por los diferentes países del mundo.
Y he tenido la oportunidad de ver diferentes congregaciones. He tenido la oportunidad, pero también he tenido la oportunidad de congregarme debajo de un árbol, de congregarme en una casa de familia. Y ahí estaba la iglesia. Cuando fui a China, que allá los templos no es permitido, salvo raras excepciones, los hermanos a escondidas se reúnen en sus casas, en altas horas de la noche, en algunos lugares. Pero ahí está la iglesia. Tuve la oportunidad, junto con otro compañero ministro, de en un patio oculto, a oscuras, bautizando a las personas en un tanque de agua. Pero ahí estaba la iglesia. Los que hemos visitado a Cuba, que es lo más cercano que tenemos, usted va a Cuba y hay casas culto, muy pocos templos, en el sentido de la palabra, casas culto. Los cultos se dan en algunas casas y se remodelan y se dan, pero son en las casas. Y la iglesia de Cuba no ha dejado de crecer, como tampoco la iglesia en China ha dejado de crecer. En China se convierten casi 50,000 personas todos los días. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia en China ha seguido pujante, creciente. Lo mismo que en Corea del Norte. Y en los países donde hay restricción, la iglesia sigue creciendo, sigue avanzando. No tienen edificios, pero son iglesias del Señor. De manera que nosotros tenemos que tener bien claro este concepto. Ahora bien, en la Biblia hay varios nombres para referirse a la iglesia. En la Escritura, por ejemplo, capítulo 3, verso 21, reitero, Efesios 3:21, el apóstol dice lo siguiente: a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. La iglesia está para dar gloria a Dios, no para alabar hombres, no para rendirle culto al hombre, no para rendir pleitesía al hombre, no para hacer famoso a ningún hombre, para adorar a Dios. Es la iglesia, está la iglesia. En Juan 16:4, a la iglesia se le nombra como la iglesia de los gentiles. Romanos 16:4 dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Eso es un nombre de designar a la iglesia. También, en 1 Corintios, capítulo 1, verso 2, se le conoce como la iglesia de Dios. Dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. 1 Corintios 3:9 se le llama labranza de Dios. 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza, edificio de Dios. En el mismo capítulo, en el mismo libro, en el mismo verso 9 de 1 Corintios capítulo 3, verso 9, dice: soy labranza de Dios, colaboradores de Dios. También se le llama edificio de Dios a la iglesia. Oiga bien, con los nombres, con los calificativos que se trata de iglesia. Se le llama también en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Oiga, qué nombre más lindo. Templo, somos templo de Dios. También se nos llama templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. También se le llama carta de Cristo. 2 Corintios 3:3. Se le llama el cuerpo de Cristo.
Efesios 1, 22 al 23. También se le califica como miembro de la familia de Dios. Efesios 2, 19. Se nos llama también la ciudad de Dios, la ciudad del Dios vivo. También se nos llama Monte de Sión. Son nombres para referirse a la iglesia. Se le llama también la congregación de los primogénitos. Hebreos 12, 23. Se le llama pueblo de Dios. Primera de Pedro 2, 9. Dice, el pueblo de Dios, más vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2:10 y 2:9. También se le llama la grey de Dios. Primera de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Apocalipsis se nos llama la esposa del Cordero. Apocalipsis 19:7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Ese es el concepto. El que no estemos en el templo, no dejamos de ser iglesia. Esta es una noche que en vez de lamentarnos porque no estamos usando los templos, debemos darle gracias a Dios que el Espíritu Santo sean templos donde se congregue la iglesia. Para el próximo martes vamos a continuar con este estudio y vamos a hablar de la necesidad de congregarnos, teniendo como base bíblica Hebreos 10, 23 y 25. En otro orden, seguimos con nuestra cadena de oración y ayuno esta semana. El día que usted pueda ayunar, cada 3 horas estamos haciendo una oración por un motivo de oración, básicamente enfocado en la reprensión, en el nombre del Señor, de esta pandemia, que esto solo lo detiene Dios. Óigase, esto solo lo detiene Dios. Esto se le fue de la mano al hombre y Dios tiene todo el control. Vamos a seguir unidos en oración. Llame a alguien para orar por esa persona. Vamos a mantener la cadena de oración en el nombre del Señor. Que Dios le bendiga mucho, que Dios le guarde, y el domingo estaremos transmitiendo. Durante la semana me comunico con cada uno de ustedes. Buenas noches y Dios le bendiga.